Algo muy importante acerca de la cena del Señor. Quizás a lo mejor ustedes en el cristianismo piensen, bueno, pero que también aquí se celebra eso, o sea, porque siempre lo queremos relacionar con religiosidad, ¿no? Pero sí, efectivamente, la iglesia primitiva tenía esta práctica, pero vamos nosotros a buscar la forma de poder profundizar para poder entenderlo de una forma más profunda acerca de lo que es esta enseñanza. Vamos a retroceder en el tiempo y vamos a ir hasta el principio. Por ejemplo, en el versículo 23, por eso les mencionaba a los hermanos que estuvieran atentos en esta porción de la Biblia. El apóstol Pablo dice en el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. O sea, Cristo se reunió con sus discípulos en el aposento alto para comer la cena de la Pascua. Y históricamente los judíos se reunían en ese periodo de tiempo en particular de la historia, fíjense ustedes, para cenar y celebrar la Pascua en el día 10 del primer mes del calendario judío. Era el mes de Aviv, que significa primavera, según Deuteronomio 16:1. Esta era la celebración, el día 10 del primer mes del calendario judío, el mes de Aviv, que significa primavera. Y también estaba relacionado con las primicias, con las cosechas y con esas fiestas judías que ellos celebraban. Pero la Pascua era una cena que estaba especialmente diseñada por Dios. Fíjese bien lo que le digo, estaba diseñada por Dios para conmemorar la liberación de Israel o el pueblo de Israel después de la cautividad de Egipto. Por eso le dije, vamos a retroceder en el tiempo históricamente y vamos a ver dónde inició esta celebración. Dice la Biblia que comieron pan sin levadura y hierbas amargas y también que cordero asado a las brasas. Ahora ustedes ya están quizás imaginándose y quizás pensando, ¿realmente esto fue lo que hicieron los israelitas antes de salir de Egipto? Pues sí, efectivamente. Esto sucedió después de una serie de plagas que Dios envió a Egipto, pero sin embargo, Dios liberó a su pueblo, a los israelitas, para llevarlos a la tierra de Canaán. Pero en esta última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, tuvieron que ofrecer un cordero por familia, porque era la única forma de que los israelitas podían protegerse del ángel de la muerte. Y la forma en que ellos podían protegerse y para que el ángel de la muerte no entrara a sus casas, Moisés les enseñó que colocaran en los dinteles de sus puertas o en los marcos de sus puertas, pusieran la sangre en sus casas. Y esto debieron de haberlo hecho naturalmente después de haber ofrecido sacrificio. Escuchen ustedes, para comer este cordero, y esta era la cena del Señor. Por eso quiero que ustedes sigan esta cronología de acontecimientos, porque es muy importante, porque
Después de esta plaga, vemos que después de haber hecho este sacrificio, después de haber ofrecido sangre, después de haber cenado, después de haber comido y cenado con hierbas amargas, Faraón les dijo: tomen todas sus cosas, le dijo a los líderes, le dijo a Moisés: toma tu pueblo y váyanse de aquí. ¿Cuándo sucedió esto? Después de haber Dios visto que ofrecieron sacrificio y que pintaron los dinteles de sus puertas con la sangre de ese sacrificio. Y eso quiere decir que después de ese sacrificio vino la gran liberación de los israelitas. Esto es muy importante que lo entendamos. Vamos al libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, para que no se equivoquen mucho, ¿no? Quizás muchos no conocen mucho la Biblia. Es el segundo libro, o si no, dígale a Google. Capítulo 12, dígale dónde está y luego le contesta. Del libro de Éxodo. Escuchen ustedes lo que sucedió la noche de la plaga de las tinieblas en Egipto. Qué interesante, ¿no? Que estaba Egipto en tinieblas y el pueblo de Israel preparando un evento muy especial en esa noche. Y habló Jehová a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de las meses. Será este para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, tómese cada uno, escuchen ustedes, un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Específicamente, un cordero por familia. Pero si existe, por decir, una familia de pocos miembros, dice el versículo 4, vamos a decir que eran dos familias que tenían 4 hijos cada uno, júntense con esa familia y celebren esta cena juntos, para tratar de explicárselos de una forma más sencilla. O si nada más era la pareja, pues podían juntarse con uno que tuviera 4 hijos. En otras palabras, busquen la manera de que si tu vecino inmediato tiene un número pequeño de gentes, entonces júntate con él, porque allí precisamente era donde comenzaba esta cena que tenía que ver con la comunión. Por eso, cuando nosotros vamos a la Biblia y hacemos este recorrido histórico, nos vamos a dar cuenta de esto, que es algo muy importante. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis lo de las ovejas o de las cabras, y habéis guardado hasta el día 14 de este mes, o sea, un día antes de la liberación, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esto es, alrededor de las 3 a las 6 de la tarde. Pero escuchen ustedes qué interesante, que tenían que ofrecerlo un día antes del día 13, para que nosotros tuviéramos una idea de lo que iba a suceder cuando Jesús se reunió con sus discípulos en el aposento alto. ¿Cuándo lo hizo Jesús? El día o la noche anterior del sacrificio. El día anterior de la liberación. El día anterior en que se pagaba el precio del pecado. Por causa del pecado precisamente se ofreció él como cordero para limpiarnos y liberarnos del pecado. Ellos conmemoraban esta gran liberación que Dios hizo con ellos cuando estuvieron en la tierra de Egipto. Y dice el versículo 5 que sería sin defecto: y habéis de guardarlo hasta el día 14, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en los dinteles de las casas en que lo han de ¿qué?
comer. Esta noche vamos a hablar mucho de comer, porque está relacionada esta celebración con la comida. Porque Jesús dice en la Biblia, después de que cenó, ¿qué hizo? Hizo el acto de lo que queremos aprender en esta noche, después de haber cenado. O sea, este día de la Pascua estaba relacionado de una manera, pudiéramos decir que es realmente extraordinaria con lo que sucedió en el Éxodo. Y esta vinculación a este acontecimiento, de acuerdo a los israelitas, era un acontecimiento que no debería de olvidarse jamás. Ellos deberían de recordarlo siempre, 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 siempre. Y vino finalmente a quedar bien incorporado en la tradición de Israel. Y este acontecimiento siempre ha señalado el día de la redención y la partida de Egipto. Y esto fue precisamente lo que hizo Jesús. Vamos al libro de Lucas capítulo 22. Vean ustedes qué interesante. Por eso, cuando vamos a la Biblia y comenzamos a utilizar esta forma, esta cronología bíblica, vamos a entender de una manera más profunda lo que vamos a hacer este domingo, que es precisamente la Cena del Señor. En el capítulo 22, versículo 8 del libro de Lucas, dice que le dijeron los apóstoles: ¿dónde quieres que nosotros aparejemos el lugar para poder, dice el versículo 8, para poder celebrar la Pascua, para que, ¿qué? Comamos. Subrayen esto, porque esto creo que es algo nuevo que yo recibí estudiando este tema, y me quedé un poquito impresionado y estaba yo muy emocionado por hablarles de esto. Quizás una forma diferente en que nosotros vamos quizás a analizar esta porción por el día de hoy, y el domingo pues le damos otro enfoque diferente. Envió a Pedro y a Juan diciendo: id aparejando la Pascua para que comamos, dijo el Señor Jesucristo. Y ellos le preguntaron: ¿dónde quieres que la aparejemos? Le dice: ve a tal lugar, dile a este hombre esto y esto y esto, y prepara esta celebración. Versículo 11. Decida al padre de familia: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde tengo que comer la Pascua con mis discípulos? Y entonces él les va a mostrar un gran cenáculo, un lugar para cenar, aderezado, aparejad allí. Y fueron y prepararon ese lugar y prepararon absolutamente todo como Cristo les había dicho, y aparejaron la Pascua, prepararon para la Pascua. Esto es muy importante. Y en el versículo 20, este acontecimiento que hizo Jesús es muy importante porque lo estamos vinculando con la historia y con el memorial de lo que tenía que ver con los israelitas. Dice el versículo 20: asimismo también tomó el vaso después de que hubo cenado, después de que había comido, después de que se había sentado a la mesa con los apóstoles. Aderezaron lógicamente un cabrito, lo prepararon, cenaron, y después de que él hubo cenado, después de que cenó Jesús, ¿qué? Ahí se acabó la Pascua ya, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros entendemos históricamente y por lo que los israelitas celebraban. Ahí se terminó. Pero vemos algo muy importante. Vemos que Jesús esta cena la transformó en algo completamente nuevo, o en una cena nueva. Dice la Biblia, tomó una copa, tomó pan, y luego hizo una transición impresionante y gloriosa con lo que él estaba haciendo cuando dijo: esta es mi sangre, que contiene un
nuevo pacto. Escuchen esto, contiene un nuevo pacto, y esto es algo nuevo que deben hacer de ahora en adelante en memoria de mí. En otras palabras, aquí estaba el punto de redención, donde entraría un nuevo pacto, y un nuevo pacto que venía entrando y que abolería muchísimas tradiciones judías que ellos tenían, porque Jesús, al venir al mundo, venía a establecer todas las cosas completamente nuevas y diferentes. Ahora el punto de redención ya no es en Egipto, ahora el punto de redención es la cruz del Calvario. El sacrificio perfecto, hecho una sola vez, capaz de limpiar no solamente nuestra carne de las obras de muerte, sino penetra hasta los pensamientos, hasta el espíritu, hasta los tuétanos, y trae una redención espiritual completa al hombre, sin necesidad de hacer más sacrificios. Y si ya no hay sacrificios que hacer, entonces ya no hay sacerdocio. Yo no sé dónde salió esos sacerdotes, de dónde salió esa idea cuando ya no hay necesidad de hacer sacrificios. Bueno, eso fue un invento romano. Entonces, ya no es en Egipto, sino que ahora todo va hacia el Calvario, para que los apóstoles ahora cambiaran el enfoque. Imagínense ustedes los apóstoles que estaban acostumbrados a celebrar la Pascua, que ahora les dijera Cristo, ahora va a cambiar absolutamente todo. Todo va a ser completamente nuevo. Voy a establecer todo nuevo, porque yo soy un sacerdocio superior al levita. Yo soy un pontífice capaz de penetrar los cielos. Yo soy el buen pastor. Yo soy el cordero que quita el pecado del mundo, y todo lo que se venía a establecer tenía la superioridad absolutamente a todo lo que ellos aprendieron a través del desierto cuando venían sirviendo a Dios en el tabernáculo. Todo vendría a ser superior, venía a ser una gloriosa transición, impresionante, gloriosa, que ni siquiera nosotros quizás en ese momento no lo hubiéramos podido imaginar. Los apóstoles tuvieron este privilegio de ver esta transición tan impresionante a un nuevo pacto. Todo es completamente nuevo. Ahora, no la sangre en las marcas o en los marcos de las puertas, sino que ahora vemos la sangre derramada en la cruz de Cristo. Aquí está ahora el punto de contacto para poder tener el poder redentor de Dios para nuestras vidas. Y esto es lo que Jesús estaba haciendo esa noche antes de su muerte. Estaba haciendo una transición. Estaba transformando la Pascua en la comunión. Y para nosotros ya no tiene importancia la Pascua, porque Cristo estableció un nuevo pacto, un pacto donde la sangre de los animales dejó de tener poder para poder perdonar los pecados. Completamente. Ahora, este nuevo pacto anulaba los presentes y los sacrificios, y naturalmente también anulaba el sacerdocio. El sacerdocio en la Biblia ya no existe. Y si existió, le perteneció solamente a una de las tribus de Israel. A nadie más. A nadie más. Y nadie podía, si no pertenecía a la tribu de Leví, ser sacerdote. Así que, con todo respeto, pero ya no existe el sacerdocio. Ya no, porque se hizo un sacrificio perfecto y ya no hay necesidad de ofrecer más presentes y sacrificios por el pecado, porque el sacrificio de Jesús fue capaz de limpiar el pecado del mundo.
Gracias, Jesús, muchas gracias. Esto es algo precioso que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Muy bien. Entonces ya no hay que ofrecer más víctimas, pero ahora conmemoramos la mesa memorial que Cristo mismo instituyó. Cuando murió en la cruz, cuando derramó su sangre para limpiarnos de ese pecado que nos agobiaba. Esto entonces se volvió a celebrar, o se volvió, pudiéramos decir, una celebración que era normal en la iglesia que estaba iniciando, la iglesia naciente. Cristo, deseando que su sacrificio se volviera el punto de enfoque, instruyendo esta cena. Esa era la intención de Jesús. Estaba dándoles instrucciones a los apóstoles para que el enfoque se cambiara y el enfoque se fuera hacia Él como el Cordero que quita el pecado del mundo. Y de esta forma le dio a la iglesia una manera de conmemorar continuamente su muerte. La Biblia dice: hacedlo cuantas veces quiera. Y esto es exactamente lo que hizo la primera iglesia. Por ejemplo, si vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, van a notar ustedes que la iglesia primitiva, esta celebración la convirtió casi como en algo cotidiano. Dice el versículo 42 del libro de los Hechos: y perseveraban, escuchen ustedes, estas 4 áreas en las que ellos perseveraban. Perseveraban, número 1, en la doctrina de los apóstoles. Esto es la enseñanza de la Biblia. Número 2, en la comunión. Esto es ministrar, es cumplir con los deberes y responsabilidades que los cristianos tienen que cumplir dentro del marco de lo que tiene que ver el cristianismo o dentro de la comunidad cristiana. Número 3, el partimiento del pan. Y esto yo creo que es ir un paso más allá de lo que es la comunión. Porque aquí incluye la cena del Señor. Porque la noche que Cristo fue entregado, dice la Biblia, partió el pan, les dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, les dijo, en memoria de mí. Va más allá del partimiento del pan. Y esto es algo que necesitamos nosotros como hijos de Dios aprender. Y número 4, y en las oraciones. Aquí lo vemos: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas son las 4 dimensiones de la vida de la nueva iglesia. Dice el versículo 46, dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Vean ustedes que está hablando realmente, absolutamente todo lo que tiene que ver, porque siempre que se utiliza la palabra comían, se refiere a la comunión que ellos tenían. Vemos entonces pues que la primera iglesia celebraba la mesa del Señor, pudiéramos decirlo, de una manera continua. Al parecer, después de que cada vez que comían, al terminar, celebran el partimiento del pan, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de leer en esta porción de la Biblia. Y la comunión gira precisamente en torno a una mesa. La mesa en nuestra casa es el centro de nuestra comunión. Digamos que allí es donde realmente se pudiera decir que está la comunión familiar, es donde platicamos, donde tenemos un devocional,
donde leemos la Biblia, donde tomamos decisiones, donde nos reunimos como familia, porque la mesa es precisamente el centro de nuestra comunión. Así fue precisamente lo que hizo Cristo en Lucas 22:14. Dice la Biblia que se sentó a la mesa y con él se sentaron los apóstoles. Fíjense bien, se sentaron con él los apóstoles. Y en el versículo 15 les dice, en gran manera, de alguna forma hasta emocionado, dijo, he deseado comer con vosotros esta Pascua. ¿Qué era la Pascua? Era hacer un cabrito a las brasas. No debía de cocinarse ni en agua, ni en aceite, ni nada de eso. Tenía que ser asado en las brasas. Yo me imagino que ellos prepararon un buen corderito asado a las brasas. Se están saboreando. Y comenzó a comerlo con los apóstoles. Y dijo, ¿cómo he deseado esto antes de que yo padezca, antes de que sea entregado para ser sacrificado y derramar mi sangre por ustedes? Básicamente decimos, esta mesa es el centro de la comunión. Cuando nos sentamos a comer, platicamos y estamos en comunión. En Corinto lo hacían de esta manera, pero lo habían convertido en un desastre completo. Por eso escribió el apóstol Pablo esta carta. Le habían quitado el significado. Lo hicieron como quizás ellos estaban acostumbrados y se volvió en un ejercicio de embriaguez, escuchen ustedes, y de glotonería. Embriaguez y glotonería egoísta. Y al llegar al partimiento del pan, Dios lo rechazaba. Hacían que Dios lo rechazara. Y esto le causó tal enojo a Dios, tal rechazo, que hizo que algunos de ellos se enfermaran. Dice el versículo 29 y 30. Y escuchen ustedes, no solamente notamos el enojo de Dios, sino que en los versículos 29 y 30 fue tanto lo que le molestó a Dios, que les dijo, por eso hay tantos débiles entre ustedes, que no aguantan nada, que no soportan la prueba, que no son capaces de caminar en el Espíritu, que no aprenden a caminar por fe, están débiles. Y muchos de los que han actuado como están actuando ustedes, ya me los llevé para arriba, están durmiendo ya. Vean ustedes lo importante y el mensaje que el apóstol Pablo le está dando a los de Corinto. Porque lo convirtieron naturalmente en algo que era totalmente egoísta. Y cuando llegaban a este momento, Dios lo rechazaba. Y todo esto le causó tan enojo, tal rechazo a Dios, que hizo que algunos de ellos se enfermaran y algunos de ellos hasta murieran. Quiere decir entonces que la desobediencia también afecta el físico, el ánimo, los deseos de seguir adelante. Te puede matar el desánimo, no solamente tu alma, sino tu cuerpo, tu espíritu. Afecta todas las áreas de nuestras vidas. Pero tenemos que aprender a hacer esto de la forma correcta para no hacer enojar a Dios. Yo creo que ustedes no quieren hacer enojar a Dios, ¿verdad? Quieren que siempre esté de parte de ustedes, que lo amen y que Él nos ame a nosotros. Dios estaba molesto por esto. Cuando venían a la mesa del Señor, venían con un espíritu profano y corrupto, que se volvió realmente una burla, y Dios naturalmente esto no se los iba a tolerar. Pablo explica en esta porción que les di al principio que las personas ricas traían el alimento. Supuestamente todos debían de cooperar. Supuestamente debería de ser una comida donde deberían de compartir de manera simbólica el alimento,
y los ricos se comían toda su comida antes de que llegaran los pobres. Y solo le decían, hay que comérnoslos antes de que lleguen. Y solo le decían, no saben cuánto lo sentimos, se acabó todo. Ya no hay nada que comer. Les recomiendo que lo lean unas 10 veces de aquí al domingo. 1 Corintios 11, 17 al 34. Lean. Ay, pero no saben cómo lo sentimos, y resulta que estaban atragantándose para comerse todo antes de que llegara, y muchos se quedaban con hambre, no tenían que comer. Quizás eran personas que no vivían en Israel, o eran vagabundos, o qué sé yo, que el único día en que podían disfrutar de una gran suculenta y sabroso corderito asado era cada día domingo, pero llegaban y los Richelieu se habían comido todo. Pero en el versículo 33, el apóstol Pablo les amonesta y les dice, ¿por qué no los esperan? ¿Que no es para comunión la cena? Qué curioso, ¿no? Qué forma tan específica de mostrarnos el apóstol Pablo esta situación. Dice, ¿por qué no se esperan unos a otros? ¿Por qué te apresuraste a comer antes de que ellos llegaran? Cuando se sientan a comer, esperen a los que todavía no llegan. A lo mejor les habló por teléfono, ahí voy, ya llego en 10 minutos. Espérenlo para que coman juntos. Y luego en el versículo 34 vemos ya claramente una confrontación directa, y les dice, si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no vengas y te juntes aquí para juicio. No es por el hecho simple de comer, o sea, no es por eso, es que se trata de la comunión. Pero si te andas hambriento, pues llega al McDonald's y come bien, y ya, para que no peques antes de llegar a compartir con la iglesia. Si vienen, dice el apóstol, porque tienen hambre, pero si tienen hambre, coman en su casa, porque ese no es el punto, porque has venido aquí a compartir. Y aquí los ricos no compartían con los pobres. Comían en grupos pequeños exclusivos. Y no solamente notamos esto, sino que también dice Pablo que se apresuraban para que no quedara absolutamente nada. Y decían, antes de que llegue la chusma, vamos a comer. Qué feo, ¿verdad? Esa actitud. ¿No creen ustedes que es una actitud que realmente Dios iba a rechazar naturalmente? Sí iba a rechazar Dios ese tipo de actitud. Esto era para hacer a un lado las diferencias, para tener comunión. Y en lugar de hacerlo, terminó esto levantando muros enormes entre ellos, divisiones. Y yo nomás me junto con mi amiga la más querida y no pelo a nadie más. Nosotros nos reunimos para comunión. ¿Saben ustedes por qué? Porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Y si estamos haciendo esas diferencias, es muy probable que estemos haciendo enojar a Dios y perder la comunión del cuerpo de Jesucristo. Vamos nosotros a entender que la intención es no levantar muros entre nosotros. Porque si levantamos muros entre nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después vamos a ir a partir el pan a la mesa del Señor, cuando realmente estaban profanando la mesa del Señor. Esto es una burla, celebrar la unidad en común, en memoria de Cristo, cuando realmente no te relacionas con el cuerpo de Jesucristo.
Pero ¿qué sucedía? Mientras que estaban haciendo todo lo que pudiera para levantar muros entre sí mismos. Y esta es precisamente la corrección que hace el apóstol Pablo. Y más que corrección, es una confrontación. Y les dice en el versículo 17, ¿os alabo en esto? No, Señor, en esto no los alabo. Y vean lo que dice, es impresionante. Y estén listos para oírlo, porque se reúnen no para lo mejor, sino para lo peor. Y qué interesante lo que dice el apóstol Pablo. Se reúnen para lo peor. Esto es sorprendente, por eso Pablo les dice, os denuncio. Denuncio, ¿qué significa denuncio? Que no es una sugerencia. No es una sugerencia, está diciendo cambia de actitud. No es la actitud que debes de tener. No es una sugerencia. Cuando se congregan o se reúnen, no para mejor, sino para lo peor. Prácticamente les estaba diciendo, estaría mejor si te quedaras en tu casa. Porque les dijo, claro, no, coman en sus casas si tienen hambre. Porque el punto aquí es la comunión. El roce, por eso la mesa del Señor es el punto de reunión de la iglesia. Es el punto donde nosotros nos reunimos para recibir, para edificarnos, para ayudarnos, para protegernos, para soportar a los débiles, para ayudarnos unos a otros. Unos tenemos un carácter, otros tenemos otro carácter. Nos toleramos, nos ayudamos, nos acoplamos porque tenemos un mismo sentir, que es servir a Jesucristo. Y eso es lo que hace la gran diferencia entre nosotros, la iglesia de Jesucristo. Hay que hacer esto para que nuestra adoración y tu adoración sea útil. ¿Por qué dice Pablo que es destructiva? ¿Por qué? Porque habían degradado esta fiesta del Señor en un ejercicio egoísta de glotonería y de embriaguez. Mucha comida, pero sin embargo llegaban con sus Chivas Regal y su presidente. Imagínense ustedes hasta dónde pervirtieron la cena del Señor. ¿Y qué hacían al final de esto? Decían que iban y se metían a la mesa del Señor. Cuando los elementos de la comunión eran manejados realmente de manera irreverente, y Pablo les dijo, los voy a corregir en esto. Los voy a tener que reprender en esto. No, Señor, la cena del Señor es porque era una conmemoración de lo que Dios había hecho con Israel en Egipto. Por la redención de los hijos de Israel y los trajo a la tierra de Canaán. Pero ahora no volteen allá, volteen al Calvario, porque ahí es donde está nuestro punto de redención. Y con esto terminamos, y la próxima enseñanza será este domingo a las 10 de la mañana. Pónganse de pie, por favor. Yo estoy seguro, claro, lo sé, que 2 enseñanzas no son suficientes, pero cuando ya terminemos el Apocalipsis, les prometo traerles una serie de enseñanzas de la Cena del Señor. Hay mucho que aprender.